Atención, todos ustedes en el edificio. Se acabaron los 5 minutos. Tienen ahora 15 segundos para que se rindan. Si no, destruiremos el edificio y todos ustedes morirán. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Doce y 46 de la noche fue la hora en la que el sismógrafo de la Universidad de Panamá registró la primera bomba el 20 de diciembre de 1989. En las 14 horas siguientes, antes de que dejara de funcionar, registró 417 bombas, una cada 2 minutos. Por más de 40 días, los colores verde y rojo tiñeron las calles de Panamá, en una guerra innecesaria donde aún es incalculable saber cuántos inocentes perdieron la vida. Por segundo año consecutivo, el presidente Laurentino Cortizo decreta el 20 de diciembre Día de Duelo Nacional, como un reconocimiento a las víctimas y familiares. Mi cariño verdadero, mi patria, la patria de todos nosotros, también está en los cementerios. Pero ¿cómo se organizaron los panameños para denunciar que lo que se había llamado causa justa se reconociera como lo que fue, una invasión? En esta invasión murieron mucho más personas que en toda la época del régimen militar después del golpe de Estado del 68. Y las organizaciones populares, una parte de ellas, nos pusimos de acuerdo. Estoy hablando de organizaciones que ya no existen probablemente, como el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que tenía a la que después fue magistrada de la Corte Suprema, Graciela Dixon, y al difunto Edward Wedenburg como dirigente, al Partido del Pueblo, al Partido Socialista de los Trabajadores, que tenía como vocero más importante al hoy difunto periodista Erasto Reyes. Yo militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores. También lo que se llamó la tendencia, que era un sector del PRD que tenía como figura pública al que después fue ministro de Trabajo, Michel Goins. Digamos que estos sectores diversos, que teníamos posiciones enfrentadas frente al tema del régimen militar, no lo teníamos frente a la invasión ni a la ocupación norteamericana. Así que nos pusimos de acuerdo en que se debía generar un comité representativo de todos aquellos patriotas, independientemente de su posición previa a la invasión contra la presencia y ocupación norteamericana de este país. Así surgió el Comité por Rescate de la Soberanía el 6 de junio en la conmemoración del asesinato de Juan Navas Pájaro en Colón. Surge en la antigua sede de la Casa del Periodista, que quedaba en Avenida México, en un acto masivo donde a mí me toca hacer uso de la palabra y convocar a nuevas movilizaciones. Aquí no se pagaba, no había dinero circulante porque los Estados Unidos se quedó con el avión que se manda todos los meses a Estados Unidos para recambiar los billetes viejos por billetes nuevos. Se quedó con 70 millones de balboas y con el avión. Y aquí dejó de haber circulante. Gracias a una propuesta pública del profesor Juan Jované, comenzaron a fragmentar los cheques, y los cheques servían para comprar comida, para comprar medicina, para transporte, etc. Porque ya se estaban haciendo movilizaciones. El 9 de enero de 1990 hubo una
pequeña pero representativa movilización que fue convocada incluso por sectores antimilitaristas para expresar su repudio a la ocupación. Esta movilización se dio en medio de los tanques norteamericanos y después cada 20 comenzó a crecer con los familiares de las víctimas de la invasión, todo este movimiento contra la ocupación norteamericana. El objetivo principal era impedir que se mantuviera la ocupación del país. George Bush, que ojalá a sus hijos no le pase lo que le está pasando a mi hija, que no desea vivir. Que ojalá a su generación no pase la que va a pasar la generación de nosotros. Que le pida a Dios y que le pida mucho perdón por todo el daño que le ocasionó a muchos familiares aquí. Esta es una tarea titánica que hemos mantenido durante 31 años, entre familiares, amigos, y hemos visto los frutos cuando la juventud que no vivió una invasión condena por lo que ha sido motivado, por los foros que hemos hecho en la Universidad de Panamá principalmente. Bueno, otro de los logros significativos de la asociación es mantener la fecha vigente, que no sea olvidada, mantenerla en la mente de la población, de los jóvenes. Y nos causó mucha satisfacción ver un video en YouTube de una clase de la Universidad de Panamá, de estudiantes de Derecho, donde el tema era de la invasión. Y vimos a todos los jóvenes que no vivieron la invasión, que no la vieron, condenarla y exigir igual, entre las palabras que decían que el 20 de diciembre debe ser declarado Día de Duelo Nacional. También la asociación en el periodo de 1996 logra, por medio de decreto ejecutivo, que se le brindara asistencia a los huérfanos por medio de unas becas para que continuaran sus estudios, tomando en cuenta que la mayoría, sin temor a equivocarme, se puede decir que un 95% de los afectados fueron familias humildes. Atención, presta atención por favor. Entren al campamento y alojen. No estén caminando de un lado al otro, es peligroso. Tengo que salir, mis hijos van allá, tan chiquitos. Entonces... La asociación asistió a muchos foros de derechos humanos durante todo este periodo, ¿verdad? Hemos denunciado ante las comisiones de derechos humanos las violaciones que se dieron para la invasión en Panamá. También hemos, en esas denuncias, ¿verdad?, aprovechamos en el 2015 la Cumbre de las Américas e hicimos nuestra petición, ¿verdad?, para que Estados Unidos pidiera perdón por todo el daño ocasionado a la población, siendo esta apenas reconocida en el 2018 por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde esta realiza un fallo a favor de las víctimas, obliga a Estados Unidos a restaurar para el 25 aniversario de la invasión. Logramos por fin que las ceremonias que realizábamos los familiares en un círculo de amigos y fuera efectuada como una ceremonia oficial donde por primera vez un presidente de la República dirigía esa ceremonia y estuvo presente en una ceremonia, el presidente Juan Carlos Varela. En esa ceremonia los familiares les solicitamos
que se instalara una comisión de la verdad. Se comprometió a la misma y el 20 de julio de 2016, por medio de decreto ejecutivo, fue instalada la Comisión de la Verdad, que llamamos, para diferenciarla de la anterior Comisión de la Verdad, en la que no se tomó en cuenta las víctimas de la invasión, se denominó Comisión 20 de diciembre, que solo iba a atender a las víctimas de la invasión, porque una Comisión de la Verdad es muy abierta, involucra, ¿verdad?, muchas víctimas, donde sus derechos han sido violados, pero como la anterior no nos consideró, tuvimos que instalar una para los delitos que cometieron un 20 de diciembre de 1989. El 29 de diciembre de 1989, 9 días después de la invasión a Panamá, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 44-240, que condena al gobierno de George Bush por los efectos sobre la situación en Centroamérica de la intervención militar de los Estados Unidos de América en Panamá. La semana pasada descubrimos un nombre adicional que no estaba en la lista de los que inicialmente teníamos para investigar. ¿Cómo lo descubrieron? Bueno, a través de un expediente judicial vimos el nombre vinculado a otro caso. El árbol genealógico es uno de los temas que nosotros investigamos. Porque también una de las misiones que tiene la comisión es el de recomendar medidas para compensar el sufrimiento de estas víctimas, y tenemos que asegurarnos que efectivamente son víctimas. Hasta ahora hemos cubierto alrededor de 350 expedientes completos. Ahora un tema en el que estamos muy interesados, que es el de la revisión de los documentos desclasificados en Estados Unidos, en combinación con la Universidad de Washington, que después de haberse cumplido 30 años, muchos de esos documentos pues ya son abiertos para que el público pueda conocerlos, y ahí vamos a descubrir seguramente muchos casos. Yo creo que el principal obstáculo ha sido el tiempo transcurrido, un poco la cobardía para enfrentar esta realidad. Pienso que algunos consideran que esto puede afectar nuestras relaciones con los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, y evitan siquiera investigar sobre el tema y conocer sobre el tema. Es un proceso de recuperación de la verdad que avanza con el apoyo de instituciones estatales, expertos arqueólogos argentinos, además del trabajo voluntario de unos 150 jóvenes interesados en el rescate del episodio que aún sigue sumando páginas a los expedientes. Nosotros establecimos una relación con Argentina, que desarrolló un proceso similar y que tiene buenas prácticas que nosotros debemos imitar para poder extraer el ADN que nos permita la identificación de las víctimas. Nosotros hemos logrado avances notables gracias a la colaboración de los voluntarios, jóvenes universitarios, que incluyen esto como una actividad de servicio social, y ellos nos ayudan a ordenar documentos, a hacer análisis del contenido de los expedientes. Exhumaciones e identificación de los cuerpos darán rostro a quienes han quedado sepultados por el tiempo. Terminamos de extraer
los restos en Jardín de Paz y ahora vamos a empezar a trabajar en otro cementerio en Monte Esperanza, en Colón. Recibimos 180.000 balboas, que era lo que faltaba para completar los compromisos de este año, y ahora necesitamos 285.000 balboas para comenzar el año 2021. En la invasión, los Estados Unidos quitó páginas del libro de ingreso de urgencia y de la morgue del Hospital Santo Tomás, lo cual está totalmente documentado en las investigaciones de la Comisión Oficial. Se llevó para que nunca supiéramos las cantidades. Nosotros colaboramos con el Comité de Familiares y recogimos cerca de 3.300 testimonios de personas que habían muerto, pero lamentablemente esa documentación jamás la volvimos a tener, ni el propio Comité de Familiares la tiene, pero eso es la situación que te dio. Es necesario para los familiares saber dónde están sus familias, un bálsamo para ellos, saber dónde depositar una flor, dónde rendirles homenaje a sus seres queridos. En abril de 1990 conocimos de la fosa común que está en el Jardín de Paz. Se hicieron las primeras exhumaciones donde se pudieron identificar más de 100 cadáveres. Se hizo con equipo pesado, sin prestar demasiada atención al movimiento de los cuerpos. Y eso hizo que encontráramos que los cuerpos no estaban donde estaban las lápidas, ¿no? Lamentablemente estábamos rindiendo muchas veces respeto a un espacio en donde no había cuerpos. Jamás. Y que lucharemos hasta las últimas consecuencias para conseguir que su nombre sea reivindicado y la patria sea libre. Estas familias se acercaron y pidieron que querían identificar nuevamente sus parientes y querían corroborar que son ellos, que no hubo equivocación al momento que fueron identificados, porque identificarlos por una ropa que ya tenía 4 o 5 meses no es una identificación certera como la prueba de ADN. Yo sí pude encontrar a mi esposo porque el día 1, a las 7 de la mañana, ya yo estaba en la calle buscando a mi esposo, corriendo el riesgo de que fuera, y lo corrí, porque estuve en varios puntos donde había combate. Trinidad Ayola, aún reciente el asesinato a traición de su esposo. Era teniente de la Fuerza Aérea, piloto. Aún los norteamericanos cuentan esa historia vivida, algo que ellos no deben volver a repetir, los errores que allí cometieron, porque recibieron la baja más alta que haya ocurrido en toda su historia, en esa unidad especializada. Y bueno, mi esposo, que era el oficial al mando, él salvó a la tropa, a los pocos hombres que estaban al mando de él, porque no pasaban de 10. Él les guardó la espalda y fue el único que falleció ese día, el único que lograron impactar, asesinar. You're both studs, I hope you know that. Yeah, that's us. We are it. Atención, aléjense de esta área sin más demora.
tropas norteamericanas entraron a mi comunidad. Tomaron una casa como punto de asentamiento de, no sé en realidad cuántos serían, pero pasaban de 35, 40 militares norteamericanos. Elena Miró es una de las sobrevivientes. Fue sacada a la fuerza de su residencia para ser sometida a un intenso interrogatorio. Yo creo que aparte de Dios, que siempre he sido una mujer de fe, quien me ayudó fue el oficial de enlace que tenían para traducir. El oficial mexicano me decía que por favor no siguiera insistiendo que ellos me habían robado, que ellos me habían roto los muebles y demás, porque él no me iba a poder ayudar, que tratara de contestar algo de lo que me preguntaban. Entonces él le tenía que traducir a un mayor extremadamente joven, y el cual estaba bastante desquiciado, tenía los ojos inyectados, recuerdo, rojos. Y tenían orden de no preguntar, sino de disparar si sentían que había alguna cosa que pudiera ser de amenaza para ellos. Priscila Vázquez laboraba en el complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid. Su mayor temor lo vivió con su pequeño hijo de apenas 2 años. Él me lo cuidaba. Mi mamá, que vivía en San Francisco, en Panamá Viejo había un retén, lo llevaba en la parte de atrás de mi carro. Me para el soldado norteamericano, mi hijo hace un movimiento o un ruido y el soldado lo que hace, su reacción fue apuntar a la parte de atrás donde estaba mi hijo. Esa experiencia lo que hizo fue reafirmar mucho más la necesidad de redoblar esfuerzo para la desocupación del país. Definitivamente que esa era la tarea más importante para poder sobrevivir, porque con la presencia norteamericana estos eventos se iban a dar. Este fue mi caso, pero hay otros casos, otras narraciones. El periodista Fernando Martínez empuñó el arma más poderosa para revelar los hechos en el libro de la invasión. Una característica del periodo inmediatamente posterior a la invasión era que todo el mundo quería saber dónde estaba Noriega, dónde estaba el general Mar Cisneros, los que eran considerados los grandes protagonistas de lo que estaba pasando. Pero mientras la gente se fijaba en esos detalles, en realidad habían muchos panameños sin nombre, sin rostro, gente anónima que habían sufrido o estaban sufriendo los daños de esta invasión. Este es un libro sobre las personas que iban en el bus de La Chorrera y que fue brutalmente masacrado en un retén aquí en Amador, de una señora que iba a dar a luz a la caja del Seguro Social y que puso un pañal de su futuro bebé como bandera de paz, señal de paz, para poder llegar a ese hospital, y fue atacada por las tropas norteamericanas, ocurriendo que muriera ella y su criatura, la del panadero de Colón. Un señor mayor que yo entrevisté sobre la tumba de su esposa en Mount Hope. Él se levantó la camisa y se tocó el estómago y me dijo: yo aquí tengo una bala, yo no me la voy a sacar. Yo la conseguí en el mismo sitio, en el mismo momento y en el mismo lugar en que otra bala mató a mi esposa. El señor se había ido de madrugada a abrir su panadería con su esposa como hacía todos los días, y balearon el carro en el que ellos iban y la esposa falleció. Olowaidi, artista visual, pasó del relato a los trazos. Hice varias ilustraciones para ese libro. En ese momento, claro, las emociones seguían vivas. Fue
prácticamente otro compromiso con la patria, hacer ilustraciones para acompañar ese libro, un excelente libro que los panameños y panameñas debemos de leer. La invasión no es tratada como un tema dentro del pensum académico para las generaciones actuales que puedan, a partir de un hecho como ese, darse cuenta de la compleja historia que tenemos y cómo pudimos llegar a una intervención como esta y que no estamos exentos a ella. Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero el tiempo da voz a los vencidos. Manifestaciones culturales fueron utilizadas como herramientas para la reconstrucción de la memoria colectiva. Artistas panameños lo vienen haciendo desde hace 31 años. Lo retratan en las calles, en los lienzos, en los cantos, en la poesía, en la literatura, y se manifiesta de distintas formas. Lo que nos toca hacer es precisamente abrazar esa memoria histórica y no tener miedo a hablar de ellos. El cineasta Aris Rodríguez Mariota sumó horas de visualización que redujo en minutos en su cortometraje Memoria. Tuvimos el acompañamiento de personas muy cercanas al proceso del registro y a lo que sucedió en aquel momento, como el profesor Olmedo Beluche, como el cineasta Pedro Silva, y como la autora de la idea original, que es la actriz Natalia Beluche, en donde empezamos a descubrir un montón de datos, entre ellos la presencia del color verde, por ejemplo, que es una intención fotográfica que está presente en el corto, que fue retratado por el fotógrafo Duiren Guagua, y que resalta esos cartuchos verdes en los que fueron arrojados miles de cuerpos producto de esta invasión, pero que muchos de los cuales no sabemos dónde están todavía porque hay fosas comunes que no se han abierto. Este mismo verde es el verde del militar invasor que estuvo ocupando por poco más de 100 años el territorio panameño y que también nos habla de las razones que motivaron quizás esta invasión, en donde fue tan traumante que marcó toda una generación. Y ahí podemos de alguna manera tener pistas sobre los grados de violencia que acaparan a Panamá en los años 90. Y son precisamente estos grados de violencia en los que podemos manifestar, a través de la dispersión de armas que hay luego de este hecho, la forma en cómo como generación se nos privó de la posibilidad de gestionar un hecho tan fatídico como este. Desmemoria es su próximo trabajo y cuenta la mordaza a la prensa nacional e internacional. Y uno de los hechos que más nos impacta es la forma en cómo las fuentes que nos acompañan en este relato nos narran la forma en cómo esta información que era recopilada en crudo durante la invasión era despachada a los Estados Unidos. Y tan pronto era recibida por los Estados Unidos, era quemada, eliminada, borrada en Panamá. Y esto nos habla precisamente de esa férrea manipulación y control que ha habido de la información, no solamente desde que ocurrió, sino en los años posteriores. ¿Por qué? Porque de la invasión tenemos poca información y eso lo que ha provocado es una laguna de memoria histórica sobre lo que pasó ese día. Yo creo que Estados Unidos utilizó a Panamá como un laboratorio de experimentación de guerra. Todo el que sepa un poco de la historia sabe que la oficina de Noriega, el despacho de Noriega, el despacho de ayudantía del comandante, que así se llamaba, quedaba en Amador. El poderío militar utilizado, armas de guerra que nunca habían sido probadas en una guerra caliente, que después serían utilizadas en la Operación Tormenta del Desierto, en el Medio Oriente, por cierto, en la invasión a Irak. Todo este poderío, ¿qué explicación tiene? O sea, ¿por qué esta sobredimensionada guerra contra un pequeño país como lo que ocurrió el 20 de diciembre de 1989? En el libro están los testimonios de personas que estaban en su casa y una bala atravesó el techo y mató a alguien. ¿Cómo se logró el apoyo de la población? Se logró porque efectivamente las expectativas que dio los Estados Unidos nunca lo cumplió. Así que imagínense que pasamos de tener una población pasiva a tener el 4 de diciembre
de 1990, 40.000 personas en las calles contra la ocupación, y después cuando hicimos la primera movilización del 20 de diciembre en el barrio de Mártir del Chorrillo, cerca de 90.000 personas, pese a que esa movilización fue tiroteada desde el cementerio Amador con balas trazadoras color verde. Jamás se me olvida, pasando arriba de las cabezas de los que encabezamos la movilización para asustar a los manifestantes. La manifestación se mantuvo, se dio el meeting y después se dispersó. Los logros han sido múltiples. A través de los años se ha creado una conciencia a diferentes sectores que cada vez más van dándose cuenta de cuál fue la realidad de esa noche fatal. Además, se ha creado también conciencia en los órganos que dirigen el país, como en el órgano ejecutivo, en el órgano legislativo y diversas organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones estudiantiles, diferentes sectores femeninos. Todas las naciones reconstruyen su memoria, su pasado. Si quieres saber a dónde ir, vuelve tu mirada hacia tu pasado. Mira de dónde vienes, porque el sitio de donde vienes y el camino que recorriste apunta hacia tu futuro. Lo mismo pasa con la historia. Y los panameños no lograremos consolidar nuestra identidad como nación si no reconstruimos esta y muchas otras páginas de nuestra historia. Durante la invasión, 27 blancos fueron atacados por el ejército de Estados Unidos de América, algunos de los cuales se encontraban en áreas densamente pobladas. Unas 20.000 personas quedaron sin hogar. La Cámara de Comercio calcula hasta 2.000 millones en daños al país. Aunque documentos estadounidenses desclasificados detallan 516 muertos, en Panamá, extraoficialmente, se habla de entre 500 a 4.000 fallecidos. La noche del 20 de diciembre del 89, nadie durmió, ni celebró la Navidad 5 días después. Ahora y siempre recordemos por los que no están. Ahora y siempre, compañeros, prohibido olvidar. Ahora y siempre recordemos esa Navidad. Ahora y siempre, compañeros, por Chorrillo y Panamá. Un capítulo después de la invasión, hay una tarea pendiente en las aulas, y que la Asamblea Nacional cumpla con la responsabilidad aprobando una ley que declare definitivamente el 20 de diciembre Día de Duelo Nacional. Nos queda como nación el aprendizaje más importante. Ningún conflicto político se soluciona con guerras o bombas o sin diálogo, porque el consenso es la ruta obligada para el desarrollo de una sociedad pacífica, solidaria y con memoria histórica.